Mi nombre es Ryan. Ahora tengo 29 años, pero la historia que estoy a punto de compartir comenzó hace casi 7 años, cuando era un recién graduado universitario de 22 años, empezando mi primer trabajo real, completamente ajeno a lo retorcida que podía llegar a ser mi propia familia. Crecí en un pequeño pueblo suburbano, de esos donde todos conocen a todos, y la reputación se pega como chicle en la suela del zapato. Mi hermano Drew, 2 años mayor, era el niño de oro, atleta estrella, presidente de clase, aquel que mi mamá presentaba orgullosamente como mi hijo perfecto. Yo era el callado, el inteligente si queremos ser generosos, pero en nuestra casa, los cerebros nunca ganaron sobre el carisma. Mis padres, o más específicamente mi mamá, siempre favoreció a Drew. Si yo sacaba una A, el C+ de Drew aún se celebraba porque está bajo mucha presión con los deportes. Si conseguía una oferta de trabajo, me preguntaba si pagaba más que el de Drew. Spoiler, no lo hacía. Y aunque lo hubiera hecho, simplemente habría cambiado de tema. Mi papá era un fantasma neutral en el fondo. Rara vez se enfrentaba a mamá y nunca se involucraba en sus decisiones familiares. Y esas decisiones usualmente significaban que Drew conseguía lo que quería cuando lo quería. Conocí a Emily en una cafetería del centro. Era inteligente, amable y tenía esa forma de escuchar que te hacía sentir como la única persona en la habitación. Empezamos a salir durante mi último año de universidad. Y aunque me gradué y me sumergí en el torbellino de la vida corporativa, seguimos juntos. No éramos llamativos, nada de pareja de Instagram, pero éramos sólidos. Al menos eso pensaba yo. Mi familia nunca se calentó completamente con ella. Mi mamá constantemente hacía comentarios como, es linda, pero realmente no está a tu nivel, cariño. Y mi hermano, él era civil, pero frío. En ese momento, pensé que era solo la típica cosa territorial entre hermanos. Ahora sé que era algo más. La primera grieta apareció en mi cena de graduación. Se suponía que era mi celebración, pero de alguna manera Drew terminó dando un brindis que sonaba más como una lectura de currículum de sus propios logros. Es increíble ver a mi hermanito graduarse. Recuerdo cuando ni siquiera podía lanzar un balón de fútbol americano, bromeó, haciendo reír a toda la mesa, excepto a Emily, quien me dirigió una mirada comprensiva. Lo dejé pasar. Drew siempre había necesitado el centro de atención. Estaba acostumbrado a apagar mi propia luz para que él pudiera brillar. Mirando hacia atrás, esa cena fue un tiro de advertencia. Unos meses después, Emily y yo nos mudamos juntos. Era un apartamento modesto en la ciudad, nada especial, pero lo hicimos nuestro. Había comenzado a buscar anillos en silencio, lentamente. Quería que fuera perfecto. No se lo había dicho a nadie aún, ni siquiera a mi mejor amigo, porque sabía qué tan rápido viajaban las noticias en nuestros círculos. Pero una noche, mientras empacábamos para visitar a mis padres el fin de semana, Emily dijo algo extraño. ¿Crees que a tu mamá realmente le caigo bien?, preguntó, doblando un suéter. Me reí a medias. Es solo directa. Le toma tiempo entrar en confianza. Emily no se rió. Solo miró hacia abajo al suéter. No es solo ella. Drew me da una vibra rara, como que me mira fijamente a veces cuando no estás mirando, o me hace preguntas extrañas. La semana pasada, me mandó un mensaje preguntando qué tipo de vino me gustaba. Al azar. Mi estómago se retorció. ¿Qué hizo qué? Se encogió de hombros. Probablemente no fue nada. Pero no era nada. Ese fue el momento en que algo dentro de mí comenzó a observar. Me volví un poco más alerta cuando estábamos cerca de la familia. Comencé a notar las miradas prolongadas de Drew, cómo su tono cambiaba cuando le hablaba a ella. Demasiado suave, demasiado familiar. Y mi mamá seguía invitando a Drew a eventos a los que se suponía que ambos debíamos asistir. Noches de película, cenas. Y luego, accidentalmente, olvidaba decirme hasta último momento, afirmando que asumía que estaba ocupado con el trabajo. Los meses que siguieron fueron una escalada lenta y dolorosa. Drew comenzó a aparecer más frecuentemente, siempre con alguna excusa. Necesitaba devolver algo. Quería saludar. Había estado en el vecindario. Cada vez que llegaba, Emily se ponía tensa de una manera que no podía explicar completamente. Y cada vez que se iba, ella se quedaba callada por horas. ¿Está todo bien?, le preguntaba. Sí, respondía, pero su sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Mi mamá, mientras tanto, se volvió extrañamente insistente en que Emily viniera a más eventos familiares, cenas dominicales, reuniones de vacaciones, incluso salidas de compras que antes eran solo para ella y mi tía. Al principio pensé que finalmente estaba tratando de incluir a Emily. Ahora me doy cuenta de que la estaba estudiando, evaluando cada debilidad, cada inseguridad que pudiera explotar más tarde. Luego llegó la fiesta de cumpleaños. Emily cumplió 24 en julio y le organicé una pequeña celebración en nuestro lugar. Solo algunos amigos, pastel, vino, algo de música. No planeaba invitar a mi
familia, pero Emily pensó que sería un gesto bonito, así que cedí. Mi mamá y Drew llegaron tarde, sin anunciarse, y trajeron una botella de champán que probablemente costaba más que mi renta. Mi mamá abrazó a Emily fuertemente, demasiado fuerte, y le susurró algo que no pude escuchar. Drew entró como si fuera dueño del lugar, elogió su atuendo, luego bromeó. ¿Estás segura de que no estás fuera de su liga? Todos se rieron. Yo no. Después de esa noche, Emily parecía diferente, distante, sonreía menos, me tocaba menos. Lo atribuí al estrés. Después de todo, estaba postulando a la escuela de posgrado, pero una voz silenciosa en el fondo de mi mente susurraba, algo está mal. Durante las siguientes semanas, noté otros cambios. Emily empezó a revisar su teléfono más frecuentemente, a veces con una expresión confundida o preocupada. Cuando le preguntaba al respecto, decía que no era nada importante, pero yo sabía que algo la estaba molestando. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, su teléfono sonó en la mesita de noche. La pantalla se iluminó con un mensaje. No intenté leerlo, pero el nombre del remitente me golpeó como un puño en el estómago. Drew. Mi mente comenzó a trabajar horas extras. ¿Por qué Drew le estaba mandando mensajes directamente? ¿Y por qué Emily no me había mencionado que estaban en contacto? Traté de convencerme de que era paranoia, pero cada día que pasaba, la sensación en mi estómago se intensificaba. Luego llegó la propuesta, o lo que se suponía que sería una. Planeé un viaje de fin de semana. Montañas, cabaña, tranquilidad. Tenía el anillo, tenía las palabras. Todo estaba preparado para ser perfecto. Había reservado una mesa en 1900, un pequeño restaurante con vista al lago. Había coordinado con el fotógrafo local para que estuviera discretamente cerca para capturar el momento. Incluso había hablado con el gerente del hotel para que nos pusieran pétalos de rosa en la habitación. Pero la noche antes de que se suponía que nos fuéramos, Emily se sentó conmigo y dijo, no creo que pueda hacer esto. Al principio pensé que se refería al viaje. Luego dijo, nosotros. Parpadeé. ¿De qué estás hablando? Su voz tembló. Sé sobre la otra chica, Ryan. Mi corazón se desplomó. ¿Qué otra chica? Se veía como si estuviera tratando de ser valiente, pero sus manos temblaban. No mientas. Drew me lo dijo. Me mostró los mensajes. Dijo que has estado engañándome durante meses. No podía respirar. Emily, te juro por todo lo que es sagrado. No he hecho eso. Pero ella no me miraba. Dijo que te cachó. Dijo que le suplicaste que no me dijera. El mundo se inclinó. Quería gritar, pero todo lo que salió fue un susurro. ¿Le crees a él más que a mí? Hubo silencio. Y en ese silencio, todo entre nosotros se hizo pedazos. Emily se mudó una semana después. Fue metódica al respecto, empacando sus cosas, mientras yo estaba en el trabajo, dejando solo una nota que decía que vendría por el resto más tarde. No lo hizo. Envió a una amiga. Mi mamá llamó una vez, no para preguntar cómo estaba, sino para decir, vas a estar bien, cariño. Ella nunca fue para ti de todos modos. No respondí. No podía. La traición era demasiado fresca, demasiado profunda. En lugar de eso, me sumergí en el trabajo, tratando de ahogar el dolor en hojas de cálculo y presentaciones. Pero por las noches, cuando regresaba a nuestro apartamento, mi apartamento ahora, el silencio era ensordecedor. Luego llegó el golpe final. 3 meses después de la ruptura, recibí un mensaje de un viejo amigo de la universidad. Oye, hermano, ¿estás viendo esto? Adjunto había una foto de un anuncio de compromiso en Facebook. Drew y Emily sonriendo, su mano en el pecho de él, mostrando mi anillo. El mismo anillo que había elegido cuidadosamente, el mismo que había estado guardado en mi cajón de calcetines durante meses, esperando el momento perfecto. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Pensé que lloraría. En cambio, me reí. Un sonido pequeño y hueco que hizo eco en mi apartamento vacío. Empaqué una maleta esa noche. No le dije a nadie. Apagué mi teléfono y desaparecí. Sin mensajes, sin correos electrónicos, sin explicaciones, que ellos llenaran los espacios en blanco. Simplemente me alejé de todo. Ese fue el final de quien solía ser y el comienzo de algo completamente diferente. Desaparecí. No de la manera dramática de quemar todo, sino silenciosa, deliberadamente. Renuncié a mi trabajo. Rompí el contrato de arrendamiento. Eliminé todas las cuentas de redes sociales que tenía y compré un sedán usado con los pocos ahorros que me quedaban. Conduje hacia el oeste, hacia estados que nunca había visto, montañas de las que solo había leído y pueblos donde nadie había escuchado el nombre Ryan Bennett. Por primera vez en mi vida, no tenía que vivir en la sombra de Drew o encogerme bajo la desaprobación de mi madre. Era aterrador y era libertad. Durante 2 años, trabajé en empleos ocasionales y me mudé frecuentemente. A veces era bartender, otras veces barista, una vez incluso botones en un lodge de esquí en Colorado. Aprendí a amar el silencio. Leí mucho. Mantuve un cuaderno, lo llené de ideas. Una de ellas, un concepto de startup que había soñado en la universidad pero nunca tuve las agallas de perseguir, lentamente comenzó a tomar forma. No te aburriré con la lucha, pero digamos que el aislamiento te afila y la amargura, cuando se canaliza correctamente, es combustible. Me enseñé a programar, ahorré obsesivamente, me asocié con alguien que conocí en línea que compartía la visión y después de unos 3 años, el negocio finalmente despegó. Comenzó pequeño, luego creció rápido, como fuego en un bosque seco. Llegaron los inversionistas, siguieron las asociaciones. A los
28 no solo estaba bien, era silenciosamente rico. Lo suficientemente silencioso como para que nadie en casa supiera nada, pero estaban a punto de saberlo. Durante esos años de silencio autoimpuesto, me transformé de formas que nunca pensé posibles. El dolor que Drew y Emily me habían causado, inicialmente debilitante, se convirtió en una fuerza impulsora. Cada mañana que me despertaba en una nueva ciudad, trabajando un nuevo trabajo, construyendo algo desde cero, era una declaración silenciosa. Sobreviví a su traición. El trabajo en el lodge de esquí fue particularmente transformador. Era el invierno más duro que Colorado había visto en décadas, y yo estaba trabajando turnos dobles, cargando equipaje, limpiando habitaciones, haciendo cualquier cosa que necesitaran. Los huéspedes eran en su mayoría gente rica de vacaciones, el tipo de personas que mi familia siempre había aspirado a impresionar. Pero ahora los veía diferente. Veía su arrogancia, su sentido de derecho, la forma en que trataban al personal de servicio como muebles. Una noche, mientras limpiaba la suite presidencial después de una familia particularmente desagradable, encontré un libro que habían dejado atrás, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Lo hojeé esa noche en mi pequeña habitación compartida con otros empleados. Una línea se quedó conmigo. La suprema excelencia consiste en someter al enemigo sin luchar. No lo sabía entonces, pero esas palabras se convertirían en mi filosofía rector. Los meses en Colorado también me enseñaron sobre la paciencia y la observación. Pasé largas horas en las pistas, viendo a los esquiadores, estudiando sus patrones, sus fortalezas y debilidades. Algunos eran naturales, fluyendo por la montaña con gracia sin esfuerzo. Otros luchaban, peleando contra la pendiente en lugar de trabajar con ella. Aprendí que el poder real venía de entender el terreno, no de luchar contra él. Fue durante una de esas noches solitarias en la montaña que finalmente comencé a procesar completamente lo que había pasado. No solo la traición, sino los años de manipulación sutil que la habían precedido. Me di cuenta de que Drew no había simplemente robado a Emily. Había estado preparando el terreno durante meses, tal vez años. Los comentarios aparentemente inocentes, las visitas casuales, la forma en que mi mamá había comenzado a incluir más a Emily en eventos familiares, todo había sido parte de un plan más grande. Esa realización fue tanto devastadora como liberadora. Devastadora porque significaba que la traición había sido mucho más profunda de lo que había pensado. Liberadora porque significaba que yo no había sido paranoico. Mis instintos habían estado correctos todo el tiempo. La primera vez que escuché de mi familia otra vez fue durante una tarde de finales de verano. Estaba sentado en mi oficina, en casa, mirando hacia un lago tranquilo junto al cual ahora vivía, cuando mi teléfono, un número nuevo, desconectado de mi pasado, sonó con una notificación de correo electrónico. Asunto: reunión familiar. Te extrañamos, Ryan. Me quedé mirando el nombre. Mamá. El correo electrónico era extrañamente alegre, como si los últimos 5 años no hubieran pasado, como si no me hubieran traicionado, ridiculizado, desechado, como si no fuera nada. Escribió sobre lo emocionados que estaban todos de finalmente estar juntos otra vez. Cómo Drew y Emily estarían allí con su pequeño. Aparentemente tenía un sobrino. Y cómo no sería lo mismo sin ti. Esa fue la primera vez que supe del niño. No respondí, pero ese correo electrónico abrió una puerta, y pronto me encontré siendo pasivamente observado. Mi viejo perfil de LinkedIn, que había bloqueado y enterrado, tuvo un pico repentino de vistas. Mi negocio, ahora un jugador importante en su nicho, estaba siendo seguido por cuentas con el apellido de mi familia. Una noche, incluso vi el nombre de Drew aparecer brevemente como un espectador en un podcast que había hecho bajo un seudónimo. Hizo clic. Alguien había descifrado todo. Unas semanas después, llegó otro correo electrónico, esta vez de mi padre. El tono era diferente, más rígido, más cauteloso. Oye, hijo, sé que ha pasado un tiempo. Tu mamá me contó sobre la reunión. ¿Te extraña, Drew? Bueno, lamenta cómo resultaron las cosas. Sé que probablemente no quieres saber de nosotros, pero tal vez es hora de dejar ir el pasado. Significaría mucho para tu madre. No respondí. No estaba listo. Pero los correos electrónicos no pararon. Llegaron de mi primo, mi tía, incluso de Emily, cuyo mensaje simplemente decía: espero que estés bien. Pienso en ti a veces. Lo eliminé sin abrir el resto. Luego pasó algo que cambió todo. Uno de mis socios de negocios me reenvió un correo electrónico de un inversionista interesado que buscaba organizar una reunión. Habían usado mi nombre real, el que nunca publicitaba públicamente. El mensaje era vago, lleno de halagos, pero algo al respecto se sentía mal. Investigué un poco más profundo. Hice que alguien de mi equipo rastreara la fuente. Era Drew. Había usado un nombre falso, una dirección temporal, tratando de hacerse pasar por un inversionista para ponerse en contacto conmigo. Vi rojo, quería algo, y sabía exactamente qué era. Unos días después, llamé a mi viejo compañero de cuarto de la universidad, James, una de las pocas personas con las que había mantenido un contacto suelto. Todavía vivía cerca de mi ciudad natal, y más importante, tenía conexiones con personas con las que mi hermano aún interactuaba. Oye, dije, pregunta rara, ¿has visto a Drew últimamente? James se rió. Hermano, sí, de hecho, no vas a creer esto. El tipo está endeudado hasta las orejas. La hipoteca está bajo el
el agua, le reposeyeron el auto. Y el rumor es que Emily está amenazando con irse otra vez. Esa última palabra, otra vez, golpeó más fuerte de lo que esperaba. Aparentemente, su matrimonio no era el cuento de hadas que Facebook había prometido. Resulta que cuando la base de tu relación es traición y manipulación, las paredes tienden a agrietarse rápido. Emily había tratado de lanzar algún tipo de marca de influencer, pero fracasó. Drew había quemado los ahorros, hizo algunas malas inversiones, incluyendo una apuesta fallida en criptomonedas, y ahora se aferraba a lo poco que les quedaba. Y peor, se habían mudado de vuelta con mis padres. Por supuesto que sí. Casi sentí lástima por ellos. Casi. Pero luego James agregó: tu mamá todavía presume de Drew como si fuera el regalo de Dios al planeta. Pretende que nada es su culpa. Le dice a todos que Emily solo está pasando por una fase. Es patético. Nada había cambiado. El niño dorado no podía hacer nada malo. Y yo todavía era el fantasma, hasta que decidí no serlo. La siguiente reunión familiar estaba programada para principios de primavera. Un lugar al aire libre, área de picnic alquilada, todos los primos distantes y segundas tías. Todo el reparto. Era el tipo de evento para el que mi mamá vivía. Pavonearse social en su forma más pura. Según la cadena de correos electrónicos que James me reenvió, Drew se suponía que sería el invitado de honor no oficial, con un brindis planeado en su nombre y todo. Confirmé asistencia anónimamente bajo un nombre falso, solo para ver si lo notaban. No lo hicieron. Las semanas previas a la reunión fueron extrañamente meditativas. Ya no sentía rabia o incluso tristeza, solo una calma constante y calculada. Saqué mi viejo traje del fondo del closet, lo hice ajustar, luego alquilé un auto de lujo para el día. Elegante, negro, del tipo que llama la atención pero no grita, tratando demasiado fuerte. Le dije a mi asistente que despejara mi calendario. Reservé un hotel a 2 pueblos de distancia y esperé. La mañana de la reunión llegué 10 minutos temprano. El lugar ya se estaba llenando de gente, niños corriendo, parientes distantes, riendo. Estacioné el auto a plena vista de la entrada. Salí lentamente, ajusté mi chaqueta y me dirigí hacia las mesas. Nadie me reconoció al principio. No hasta que caminé directamente pasando el puesto de bienvenida y casualmente tomé una bebida de la mesa de refrescos. Entonces lo escuché. Una inhalación aguda. Ryan, me volteé. Era la tía Michelle, la que solía darme galletas, a escondidas cuando era niño, y me decía que era demasiado sensible cuando mi mamá me gritaba: Dios mío, eres tú. Otros comenzaron a voltear. Los susurros se extendieron. Sonreí cortésmente. Asentí una vez y seguí caminando. Luego los vi. Mi mamá parada cerca del escenario, congelada. Drew a su lado, mano en el bolsillo, cara pálida. Y Emily, mayor, más cansada, aún hermosa de esa manera distante, sosteniendo a un niño pequeño en su cadera, mirándome como si hubiera visto un fantasma. No rompí el paso. Caminé directamente hacia ellos. Abrí la boca y entonces ellos no aparecieron. No al principio. Un murmullo de conversación pasó por la multitud. El teléfono de mi mamá sonó. Leyó un mensaje. Luego su expresión se agrió. Su auto se descompuso, murmuró. A 2 cuadras de aquí. Por supuesto que sí. Miré el auto de lujo negro estacionado cerca de la puerta. La luz del sol brillando en el capó pulido. Todos los ojos estaban en mí ahora y por primera vez en años no me encogí. Sonreí y esperé. El silencio que siguió fue casi teatral. Me quedé allí, bebida en mano, el peso de cada susurro y mirada presionando contra mi espalda como una ola que se construye lentamente. Pero no me moví, no me inmuté. Si acaso los dejé mirar, los dejé preguntarse. Mi madre, por supuesto, fue la primera en tratar de recuperarse. Se movió hacia mí con esa sonrisa característica de labios apretados que siempre usaba cuando trataba de parecer cortés, la que nunca llegaba a sus ojos. Ryan, dijo, su tono demasiado brillante, como si fuera algún primo distante que había confirmado asistencia a último minuto. Estamos muy contentos de que pudieras venir. Tomé un sorbo de mi bebida, hice una pausa, luego respondí: ¿En serio? Su expresión falló por medio segundo, y luego se inclinó para un abrazo que no devolví. Olía a laca cara y perfume viejo, el mismo aroma que usaba en cada función escolar donde solo había prestado atención a medias. Antes de que pudiera decir más, una bocina de auto sonó 2 veces en la distancia. Las cabezas se voltearon hacia la calle que bordeaba la entrada del parque. Una minivan plateada golpeada, inconfundiblemente suya, rodó a la vista, tosiendo mientras se tambaleaba hasta detenerse en la acera. La puerta del conductor se abrió y Drew salió, viéndose tanto agitado como furioso, como si no pudiera decidir a quién culpar por llegar tarde. Luego Emily salió detrás de él, levantando a su niño pequeño con un brazo y cerrando la puerta del pasajero con el otro. Drew me vio casi instantáneamente, su mandíbula apretada, y su paso se ralentizó. Por un momento pensé que podría darse la vuelta e irse. Pero no, cuadró los hombros y comenzó a caminar hacia la reunión con esa misma confianza arrogante que había llevado desde que éramos niños. La confianza de alguien que siempre había tenido respaldo, alguien que pensaba que nunca perdería. Y para ser justos, no lo había hecho. No realmente. Hasta ahora. Mientras se acercaba, noté algo sutil pero revelador.
elevador. Emily no estaba caminando a su lado. Se quedaba atrás, manteniéndose atrás con el niño. Y me estaba mirando todo el tiempo. No a mi ropa, no al auto, a mí. Drew extendió una mano. No pensé que aparecerías. Miré su mano, luego de vuelta a él. Aparentemente tú tampoco. Forzó una risa. Problemas con el auto, ya sabes cómo es. No realmente, respondí, dejando que la sonrisa se curvara lentamente. El mío funciona bien. El silencio entre nosotros se estiró justo lo suficiente para ser incómodo. Luego, bajó la mano y asintió rígidamente. Mira, sé que hay historia, pero tal vez hoy dejemos eso ir. Sí, solo cosas de familia, sin drama. Esa palabra, familia, sonaba diferente cuando venía de él. Antes de que pudiera responder, mi mamá se interpuso entre nosotros como un diplomático corriendo para prevenir una guerra. No volvamos. Esto una escena. Estamos aquí para celebrarnos a todos. Y Ryan, cariño, que estés aquí significa mucho. Realmente. ¿En serio? La estudié. La misma mujer que años atrás me había dicho, Emily nunca fue para ti de todos modos, con cara seria, que había sonreído a través de las grietas en mi vida como si fueran decorativas. Pero no estaba aquí por disculpas. No todavía. El evento continuó en ondas incómodas. Flotaba a través de la tarde como un fantasma en un lugar al que ya no pertenecía. La gente me saludaba con una mezcla de confusión y cortesía. Primos que no había visto en años me daban abrazos tibios, claramente inseguros de cómo acercarse al hermano Bennett perdido, pero sonreía, pequeño y cortés, nunca ofreciendo más de lo necesario. Y luego llegó el discurso. Mi mamá tocó un tenedor contra su copa de vino y se paró cerca del frente del área de picnic, su tono almibarado con alegría performativa. Solo quiero agradecer a todos por venir hoy. Significa el mundo ver a toda nuestra familia finalmente de vuelta junta. Y especialmente, hizo una pausa para el efecto, mis hijos. Drew, por supuesto, quien ha tenido un año tan desafiante, pero continúa inspirándonos con su fuerza. Y Ryan, quien nos sorprendió a todos apareciendo después. Un poco de tiempo fuera. Sentí cada ojo girar hacia mí como reflectores. Siguió hablando. Las familias pasan por cosas difíciles, pero somos fuertes. Perdonamos y seguimos adelante. De eso se trata hoy, perdonar. Esa palabra casi me hizo reír, pero no. Interrumpí. Solo observé. Drew fue el siguiente. Ni siquiera esperó una señal. Simplemente se paró, levantó su copa y se lanzó a uno de sus pequeños monólogos ensayados, del tipo que siempre ganaba aplausos de nuestros parientes. Solo quiero decir lo agradecido que estoy, dijo, haciendo contacto visual deliberado con cada mesa como algún político local. Hemos pasado por mucho, pero lo que importa es que estamos aquí juntos, y lo que sea que haya pasado en el pasado. Me miró entonces. Todavía somos hermanos. Eso nunca cambia. Siguieron aplausos. Demasiado fuertes, como si estuvieran tratando de aplaudir la tensión para alejarla. Me quedé sentado. No levanté mi copa. Y luego, mientras los aplausos morían, Emily se paró. Sin señal, sin brindis, sin anuncio, solo silencio. Cambió a su niño pequeño a su cadera y caminó al frente, sus ojos amplios pero calmados. No iba a decir nada, comenzó, su voz clara y firme. Pero ya que todos estamos siendo honestos, hoy la cabeza de Drew se volteó hacia ella. Emily levantó una mano. No, tuviste tu turno. La cara de mi madre palideció. He estado callada durante años, dijo Emily. Por culpa, por miedo, por vergüenza, honestamente. Pero, viendo a Ryan aquí, no puedo pretender más. Todo el parque se quedó quieto, sin pájaros, sin hojas susurrando, solo quietud. Se volteó hacia la multitud, su voz volviéndose más fuerte. Lo que Drew hizo, lo que ellos hicieron, estuvo mal. Todos ustedes saben lo que pasó, o lo que pensaron que pasó. Todos creyeron que Ryan engañó, mintió, me abandonó, pero nada de eso era verdad. Su mano tembló ligeramente mientras ajustaba al bebé. Drew mintió, me mostró mensajes falsos, capturas de pantalla falsas, me convenció de que Ryan tenía otra mujer, dijo que solo estaba tratando de protegerme. Mi pulso tronó en mis oídos. Emily me miró y dijo, le creí porque era joven, porque pensé que le debía algo después de que todo se desmoronó, y porque confié en las personas a mi alrededor para decirme la verdad. Drew se paró rápido, pánico en sus ojos. Emily, siéntate, estás alterada. No he terminado. Se volteó hacia él. Robaste mi vida, manipulaste a todos, a mí, a tu familia, a tus amigos, solo para tomar lo que tu hermano tenía, y dejaste que creyeran que él era el problema. Dejaste que lo enterraran mientras tú hacías el papel de víctima. Jadeos ondularon a través de las mesas. Algunos parientes estaban visiblemente incómodos. Mi tía se movió en su asiento. Alguien tosió. Emily me miró otra vez. Lo siento, no espero perdón, pero necesitaba que supieras que ahora lo veo. Te veo a ti. Debería haberlo visto antes. Mis manos se apretaron alrededor de mi copa, pero no dije una palabra. Mi madre se paró, tratando de salvar el control. Está bien, eso es suficiente. Este no es el momento. Emily se volteó hacia ella. Tú lo alentaste. Sonreíste a través de todo. Me dijiste después de que Ryan se fue que era para mejor, que él no era estable, que Drew cuidaría de mí. Su voz se quebró ligeramente. Me vendiste una mentira. El bebé comenzó a quejarse. Emily lo sostuvo más fuerte. La cara de Drew estaba ardiendo roja. No sabes de qué estás hablando. Eras miserable con él. Te salvé de cometer un error. Tú fuiste el error. Emily le gritó. Luego se volteó hacia mí y el peso en su mirada casi me quitó el aliento
escurrimiento del pecho. Nunca dejé de preguntarme ¿por qué desapareciste? Ahora sé que era lo único que podías hacer. Bajó del escenario, sus tacones haciendo clic suavemente contra la madera. Y luego caminó directamente pasando a Drew, pasando a mi madre, quien parecía que podría colapsar, y desapareció en la multitud. No siguieron aplausos. Nadie se movió. Drew se quedó congelado. Mi madre se sentó, labios fruncidos en una línea pálida y temblorosa. Y yo me paré calmadamente, lentamente, y sin una palabra, caminé hacia el micrófono. El micrófono todavía estaba tibio de la mano de Emily cuando me acerqué a él. Por un momento no dije nada, solo miré hacia la multitud. La misma multitud que una vez se había reído de los chistes de Drew sobre mí, había asentido cuando mi mamá dijo que era demasiado sensible. El mismo grupo que me había despedido con silencio cuando desaparecí. Ahora me miraban, bocas ligeramente abiertas, inseguros de si prepararse para una explosión o una disculpa. No les di ninguna. Simplemente dije, no estoy aquí para limpiar mi nombre. Eso asumiría que todavía me importa lo que cualquiera de ustedes piense. Hubo un leve murmullo de incomodidad. Mi mamá se movió en su asiento. Drew dio un solo paso hacia adelante y se congeló cuando lo miré. Solo quería ver, continué, ver si algo había cambiado. Escaneé las mesas. Caras que una vez llenaron el fondo de mi infancia. La misma gente que nunca se acercó. No después de la ruptura. No después de las mentiras. No cuando desaparecí. No hasta que descubrieron que valía algo. Pero no ha sido así, dije tranquilamente. Todavía aplauden a la voz más fuerte en la habitación. Todavía defienden a quien los hace sentir más cómodos. Y todavía confunden actuación con carácter. Mi voz era firme, pero mis manos temblaron ligeramente. No de ira, ya no, de liberación. Solía pensar que simplemente no era lo suficientemente bueno para esta familia, agregué. Resulta que solo era demasiado honesto. Luego retrocedí, puse el micrófono suavemente en la mesa y me alejé. No esperé una reacción. No me importaba lo que vendría después. Solo quería irme. Llegué a mi auto y me detuve por un momento antes de entrar. El capó negro pulido reflejaba el cielo arriba, sin nubes, infinito. Ni siquiera recordaba haber conducido allí esa mañana. No recordaba mucho en absoluto. Solo el peso, la pesadez que había cargado durante años, las preguntas sin respuesta, las noches que me quedé mirando techos, preguntándome cómo las personas que amaba podían ser tan casuales sobre destruirme, la sensación de malestar en mi estómago cada vez que repasaba la cara de Emily la noche que se fue, el dolor de perderla, el dolor de perderme a mí mismo. Todo me alcanzó entonces. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta y finalmente exhalé como si hubiera estado conteniendo la respiración desde el día que desaparecí. Los siguientes días fueron una nebulosa. Regresé al hotel en una especie de trance. No comí mucho, no dormí bien. Seguía repasando la reunión una y otra vez. El discurso de Emily, la cara de mi madre, los puños apretados de Drew, el silencio de todos los demás. Esa fue la parte que más persistió. El silencio. Nadie se paró. Nadie me defendió. Incluso después de que salió la verdad, simplemente se quedaron allí sentados. Y me di cuenta de que tal vez nunca había perdido una familia. Tal vez nunca había tenido una. Ese pensamiento soltó algo dentro de mí. No de manera violenta, no de una manera que me hiciera querer gritar o tirar algo, sino de una manera que finalmente hizo que todo tuviera sentido. La siguiente mañana, conduje por el viejo vecindario, pasé por mi casa de la infancia, el parque donde Drew me rompió la nariz en un juego amistoso de fútbol americano, y mamá me dijo que estaba siendo dramático. La heladería donde una vez llevé a Emily después de nuestra primera pelea real, donde admitió que odiaba cómo mi familia me menospreciaba. Ahora eran fantasmas. Cada recuerdo una sombra en el pavimento. Me detuve en el cementerio. Mi abuelo, la única persona en mi familia que me había hecho sentir verdaderamente visto, estaba enterrado allí. No había visitado en años. Me arrodillé junto a su tumba y hablé en voz alta, aunque no había nadie alrededor. Creo que finalmente entiendo lo que quisiste decir, susurré. Dijiste, a veces la única manera de sobrevivir una tormenta es alejarse de la casa que se niega a arreglar su techo. Solía hablar en metáforas. En ese momento pensé que solo estaba siendo poético. Ahora lo veía por lo que era, una advertencia. No lloré, solo me sentí vacío. Al día siguiente regresé a casa, mi verdadero hogar, el que construí, no desde nostalgia, no desde cosas heredadas, sino desde determinación, desde dolor, desde reconstruir un ser que trataron de borrar. Y luego hice algo que no me había permitido hacer en mucho, mucho tiempo. Comencé a planear. No para venganza, no todavía, sino para claridad. Saqué todos los registros que tenía. Mensajes antiguos, líneas de tiempo, registros financieros. Comencé a mapear lo que había pasado en esos últimos meses antes de que desapareciera. No sabía qué estaba buscando al principio. Tal vez solo necesitaba verlo todo extendido. La traición, la manipulación, la forma en que voltearon mi vida al revés mientras sonreían a través de todo. Pero mientras
mientras más descubría, más claros se volvían los patrones. Emily no solo había sido manipulada emocionalmente, también había hilos financieros, transferencias bancarias, cambios en la propiedad. Mi viejo contrato de arrendamiento del apartamento había sido confirmado por Drew en algún momento. ¿Por qué? Nunca lo agregué. El anillo que había comprado para Emily, una orden personalizada bajo mi nombre, pero el historial de compras mostraba que había sido recogido por alguien más. 2 días antes de que me dejara, las cosas no eran solo personales, eran calculadas. Traje a un amigo mío, un contador forense que había conocido a través de uno de nuestros inversionistas, Ángel. Le pedí que mirara algunos documentos, casualmente. Sin contexto, solo una situación que estoy resolviendo. Una semana después, me llamó de vuelta. Ryan, dijo cuidadosamente. Tal vez quieras sentarte. Ya estaba sentado. Me guió a través de todo. Cómo Drew había usado mi identidad para conseguir un préstamo pequeño. Cómo había falsificado una firma en la transacción del anillo. Cómo alguien, probablemente con acceso a mis documentos personales, había intentado abrir una cuenta conjunta en mi nombre y el de Emily, días antes de la ruptura. Le agradecí, colgué y me quedé mirando la pared durante 1 hora. Era más profundo de lo que pensaba. No era solo una relación robada, era una vida secuestrada. No solo trataron de arruinarme emocionalmente, trataron de borrarme, pero fallaron. Y ahora tenía todo lo que necesitaba, no solo para sanar, sino para construir el fuego más silencioso y frío que jamás sentirían. La sanación no es lineal. Eso es algo que aprendí lentamente, no de la manera poética de las citas de Instagram, sino de la manera desgarradora y de noches sin dormir. Había días en que me sentía ingrávido, como si la verdad finalmente me hubiera liberado. Y luego había mañanas en que despertaba apretando la mandíbula, reviviendo la traición en fragmentos, la sonrisa burlona de Drew, la incredulidad de Emily, la indiferencia escalofriante de mi madre. Pero después de que pasó el shock, algo más echó raíces en su lugar. Enfoqué. Me lancé a mi empresa como si fuera oxígeno. Cada hora se volvió un ladrillo. Cada trato, cada contratación, cada lanzamiento de producto, una pared entre quien solía ser y en quien me estaba convirtiendo. El mundo podría no haber sabido lo que mi familia me hizo, pero seguro que sabría quién era yo. Sin ellos, la startup, que simplemente llamaré Lucent Tech aquí, había estado yendo bien antes, pero ahora prosperó. Tal vez era la claridad. Tal vez era esa pequeña brasa de rabia que dejé quemar lo suficientemente caliente para mantenerme agudo, pero nuestro crecimiento explotó durante los siguientes 18 meses. Pivoteamos nuestro producto hacia algo más grande, una plataforma que automatizaba la optimización de backend para pequeñas y medianas empresas SaaS. No suena sexy, pero era exactamente lo que una docena de startups en dificultades necesitaban, y conseguimos 3 contratos importantes en 6 meses. Desde ahí se hizo una bola de nieve. Expandimos, contratamos 20 personas nuevas, nos mudamos a una oficina elegante del centro con un plan de piso abierto y techos altos que hacían que todos se sintieran un poco más poderosos de lo que probablemente eran. Pero no solo estaba construyendo una empresa, estaba construyendo mi propio imperio. Tomé cursos, conocí mentores, contraté una firma de relaciones públicas, me senté en paneles, hablé en conferencias bajo mi propio nombre. El mismo nombre que una vez arrastraron por el barro, ahora aparecía en la lista de Forbes de 20 emprendedores a seguir menores de 30. Gracioso cómo funciona eso. Y con cada nuevo hito, las llamadas comenzaron otra vez. Comenzó pequeño, un mensaje de mi papá. Orgulloso de ti, hijo. Vi el artículo. No respondí. Luego un correo electrónico de mi madre. Estamos planeando otro evento familiar. Tal vez esta vez podrías hacer un brindis. No. Pero el que me hizo parar, realmente parar, vino de Emily. Era corto, sin línea de asunto, solo una oración. ¿Alguna vez querrías conocerlo? Sabía quién era él, su hijo, el hijo de Drew, el niño que una vez imaginé que podría haber sido mío en otra vida antes de todo esto. No respondí. No todavía. En cambio, miré el mensaje y me hice una pregunta que no había considerado en años. ¿Qué quiero? No qué necesito, no qué los haría sufrir, no cómo se ve la justicia, sino yo. ¿Qué quiero después de todo esto? Y la respuesta era simple: paz. Pero la paz para mí nunca vendría del perdón, no hasta que las balanzas estuvieran equilibradas. Y finalmente estaba en posición de hacer eso. Verás, uno de los beneficios de construir una empresa tecnológica desde cero es que te vuelves muy bueno en investigación, en rastreo, en notar detalles que la mayoría de la gente pasa por alto. Como que la casa de mi hermano estaba técnicamente bajo el nombre de mi madre ahora. Una transferencia probablemente hecha para evitar acreedores. O cómo había tratado de lanzar su propia aplicación con un equipo de desarrollo barato del extranjero, solo para que fracasara en 3 meses. O cómo Emily había solicitado separación legal. Un documento silencioso enterrado en los registros del condado, apenas notado por nadie, pero suficiente para decirme que su casa no era feliz. Y lo más interesante de todo, Drew había aplicado para un trabajo en una empresa que habíamos adquirido recientemente. No sabía que yo era el dueño, por supuesto que no.
no. Era una de 6 bajo una firma paraguas que creé para propósitos fiscales. Nadie veía mi nombre en el papeleo, no a menos que yo quisiera que lo vieran. Su currículum llegó a mi escritorio por pura coincidencia o destino, dependiendo de cómo lo veas. Y cuando vi su carta de presentación, me reí por primera vez en semanas. Experimentado en liderazgo de proyectos y gestión de marca con un historial sólido en colaboración, interfuncional y habla pública. Estaba aplicando para ser líder de producto en mi empresa, en mi imperio. Me senté con eso por un tiempo y luego tomé una decisión, no solo sobre él, sobre todos ellos. Era hora, no para una explosión, no para una caída pública, sino para algo mucho más frío, más quirúrgico, algo que no se viera como venganza, pero se sintiera así todos los días. Llamé a mi abogado. Habíamos discutido este plan meses atrás, cuando le mostré por primera vez los documentos falsificados. Lo había llamado palanca de nivel nuclear. Le dije que comenzara el papeleo. Luego envié un correo electrónico, solo 3 líneas, a Drew desde una dirección privada que no reconocería. Hemos revisado su aplicación. Nos gustaría invitarlo a una entrevista final. Traiga su mejor juego. Luego me senté y esperé. El poder no es ruidoso, es paciente, y el mío apenas comenzaba a hablar. El correo electrónico había sido enviado un jueves. Para el viernes por la tarde, Drew respondió más rápido de lo que esperaba y más ansiosamente de lo que había imaginado. Muchas gracias por esta oportunidad. He hecho investigación extensa sobre su empresa y estoy confiado de que puedo traer valor fresco a su equipo de producto. Estoy disponible para reunirme la próxima semana. Cualquier día, cualquier hora. Ahí estaba otra vez. Esa vieja confianza de Drew. Esa arrogancia grasosa e inquebrantable vestida como encanto. Casi podía escuchar su voz leyendo las palabras, ver la sonrisa burlona curvándose en el borde de sus labios, mientras se imaginaba dominando la entrevista y escalando de vuelta a la relevancia a través del éxito de alguien más. Justo como siempre había hecho. Pasé el correo electrónico a mi asistente y le dije que programara la entrevista para el miércoles en nuestra sucursal más nueva, un espacio loft convertido en el centro que funcionaba como nuestro laboratorio de innovación y satélite de desarrollo. Era elegante, intimidante y completamente desconectado de cualquier prensa que hubiéramos hecho. Sin señalización, sin nombres, solo un edificio minimalista con vidrio esmerilado y un sistema de seguridad silencioso que registraría cada movimiento desde el momento en que entrara. Lo tenía perfectamente montado. Mientras tanto, mi abogado llamó con una actualización. Todo está en su lugar, dijo, su tono frío y preciso. Podemos iniciar una investigación formal si estás listo. Los cargos de falsificación se sostendrán. Tienes los recibos de compra, declaraciones de testigos y registros digitales. Lo mismo con el préstamo fraudulento. Entrará en pánico en el segundo que reciba esa primera carta. No dije nada de inmediato. Solo me paré en la ventana de mi oficina, mirando hacia el horizonte de la ciudad. El zumbido bajo del tráfico subiendo como estática. Todavía no, dije finalmente. Quiero darle la oportunidad de verlo con sus propios ojos primero. Quiero que se dé cuenta de a quién trató de robar. Entendido, respondió el abogado. Pero sabes, en el momento en que activemos esto, se va a poner feo. Sonreí débilmente. Está bien. He pasado los últimos 5 años limpiando su desastre. Una ronda más no me va a quebrar. Una vez que terminó esa llamada, me volteé a la siguiente fase. Aprender qué tan profunda era la espiral de Drew. Contraté a un investigador privado. No para escándalo necesariamente. No necesitaba escándalo. Necesitaba especificaciones. Y el reporte que llegó en una semana fue iluminador. Drew y Emily habían estado viviendo en una casa que no podían permitirse, una que había sido mantenida a flote con una serie de regalos de mi madre, sacados de los últimos vestigios de un fondo de retiro que mi padre había construido silenciosamente. Emily, después de solicitar separación, se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado del pueblo. Había dejado la mayoría de sus pertenencias atrás. Su hijo, Caleb, se quedaba con ella, y basándose en los registros de observación del investigador privado, Drew no había hecho mucho esfuerzo por visitarlo. Peor, Drew había estado aplicando a docenas de empresas. Cada rechazo parecía golpear más fuerte que el último. Había cobrado un pequeño 401k para pagar una tarjeta de crédito. Estaba vendiendo cosas en línea, una TV, una bicicleta de montaña, incluso su vieja chaqueta de atleta universitario. Estaba desesperado, y los hombres desesperados cometen errores. Llamé a un favor de alguien en nuestro equipo de reclutamiento. No necesitaba que Drew pasara ningún filtro inicial, pero sí quería que el panel de entrevistas lo tratara como un candidato serio. Quería que la ilusión durara. Son neutrales, les dije. Háganle preguntas difíciles. Háganlo sudar un poco, pero no dejen ver quién está detrás de esto. Todavía no. Cuando llegó el miércoles, me vestí con cuidado, no de manera llamativa, sino con pulimiento innegable. Blazer oscuro, cuello abierto, reloj que valía más que la renta mensual de Drew, metido cuidadosamente bajo el puño. Llegué temprano y esperé en la sala de observación detrás de una pared de vidrio de 2 vías, tomando café negro mientras lo veía entrar. Se veía diferente. Más viejo, no de manera madura, sino vaciada. Sus ojos habían perdido su brillo. Su postura, una vez molestamente orgullosa,
se combaba ligeramente en los bordes. Usaba un blazer barato que no le quedaba bien, y su apretón de manos con el reclutador era un poco demasiado firme, como si estuviera tratando de afirmar control que realmente no tenía. Aún así, habló y habló y habló. Hilvanó historias. Se jactó de experiencia en liderazgo de marca y ejecución de proyectos, la mitad de lo cual sabía que eran mentiras. Lanzó palabras de moda como sinergia y escalabilidad, y reclamó crédito por proyectos que sabía que no había tocado. En un punto, incluso mencionó mi vieja aplicación, el prototipo que Emily y yo habíamos diseñado en la universidad, y afirmó que había consultado durante el desarrollo temprano. Eso me hizo reír en voz alta detrás del vidrio. Cuando terminó la entrevista, le dije al equipo que lo detuvieran por 15 minutos, justo lo suficiente para que me deslizara a la oficina de la esquina arriba, la que tenía mi nombre grabado sutilmente en el vidrio. Usualmente no trabajaba desde esta ubicación, pero hoy era una ocasión especial. 15 minutos después, hubo un golpe. ¡Adelante!, grité. Drew entró, un poco acalorado por el calor, cargando una carpeta de cuero falso con copias de su currículum adentro. Y luego me vio. Se detuvo en seco. No dijo una palabra, solo se quedó mirando. Esperé 3 latidos. Luego me recosté en mi silla y le di una sonrisa pequeña y lenta. «Hola, Drew», dije. «Mucho tiempo». Abrió la boca, luego la cerró otra vez. Su garganta se movió mientras tragaba. «Yo no me di cuenta». «No», lo interrumpí. «Estoy seguro de que no te diste cuenta». Una pausa pesada se asentó en el aire como niebla. La dejé extenderse. Lo dejé sentarse en la realización. «No vine aquí a regodearme», mentí calmadamente. «Esto no es sobre venganza. Esto es sobre cierre». Sus labios se separaron. «Ryan, escucha, hombre. Sé que las cosas se pusieron feas en ese entonces, pero estaba tratando de proteger a Emily. Pensé que tú estabas... Guárdatelo». Me paré lento y deliberado. «No estabas protegiendo a nadie. Mentiste. Falsificaste documentos. Envenenaste mi relación. Robaste mi anillo, mi contrato de arrendamiento, mi nombre, y luego usaste mi vida como un abrigo que no te quedaba». Palideció. «Eso no es... ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros?» Me acerqué más. «Tú has pasado toda tu vida necesitando aplausos. Yo solo necesitaba tiempo y me lo diste. 5 años de silencio. 5 años para construir algo que nunca tocarás». Se veía como si quisiera correr, pero no se movió. Alcancé el cajón del escritorio y saqué una carpeta. Adentro había una copia del contrato de arrendamiento falsificado, un registro de transacción de la joyería, un correo electrónico impreso donde había pretendido ser yo. La deslicé por la mesa. «Tengo los originales, y el equipo legal, y los fondos para arrastrar esto por cada corte en el estado». Me miró sin tocarlo. «Pero no voy a hacer eso», me agregué. Su cabeza se levantó de golpe, porque eso te haría el centro de la historia otra vez. «Y francamente, no vales la tinta». Otra cuenta de silencio. Luego me di la vuelta y dije: «Puedes salir solo», y lo dejé caminar. Sin guardias, sin amenazas, sin escolta de seguridad, solo silencio. Porque lo que venía después no iba a ser ruidoso. Iba a ser devastador. Se fue sin decir una palabra, ni una excusa tartamudeada, ni una disculpa falsa, nada. Solo una expresión pálida de shock mientras retrocedía fuera de la oficina y cerró la puerta con un clic suave, como si tuviera miedo de despertar a una bestia durmiente. No lo seguí, no necesitaba hacerlo. La mirada en su cara me dijo todo lo que había esperado. Realización, arrepentimiento y un miedo creciente de que tal vez, solo tal vez, el hermano que pensó que había enterrado no solo había sobrevivido, sino que había regresado usando armadura. Aún así, esa no era la venganza. Eso era solo el acto de apertura. El verdadero espectáculo comenzó la siguiente mañana. Precisamente a las 9:00 a.m., Drew recibió una carta de mi equipo legal. No una demanda completa, no todavía, sino un aviso formal de investigación sobre falsificación y robo de identidad, citando fechas específicas, registros de transacciones y declaraciones de testigos. Estaba redactado profesionalmente, pero entre líneas, el mensaje era claro. «Vemos lo que hiciste. Podemos probarlo. Y estamos listos para enterrarte con eso». Conocía a Drew lo suficientemente bien para predecir su siguiente movimiento. Negación seguida de pánico. Luego llamadas, desesperadas a nuestra madre, a cualquiera que pensara que podría protegerlo. Y efectivamente, para el mediodía, mi mamá estaba bombardeando mi bandeja de entrada con líneas de asunto como: «Por favor, llámame. Esto ha ido demasiado lejos». Y mi favorito personal: «Todavía eres familia». No respondí porque la siguiente fase del plan ya estaba en movimiento. La parte donde no solo nivelé el campo de juego, me lo apropié. ¿Recuerdas la casa en la que vivía Drew? La que técnicamente estaba bajo el nombre de mi madre. Sí, eso era intencional, porque 2 años atrás, cuando me enteré de que ella estaba canalizando dinero hacia él, fondos de retiro, líneas de crédito, incluso refinanciando la casa del lago que mi abuelo le había dejado, intervine detrás de escenas, silenciosamente, legalmente, y con una oferta cortés que nunca entendió el alcance completo. Un amigo de la familia actuando como asesor
invasor de riqueza, se acercó a ella con una oportunidad de consolidar sus deudas y liberar algo de flujo de efectivo. Ella mordió el anzuelo. Los términos eran generosos, firmó. Y así como así, la mitad de la escritura de la casa se convirtió en parte de un fideicomiso. Mi fideicomiso. Nunca se dio cuenta de que yo estaba detrás de todo. Nunca preguntó quién era el socio silencioso. ¿Por qué lo haría? Pensó que todavía estaba en algún lugar lamiendo mis heridas, no orquestando su caída. Y ahora, con Drew tambaleándose y la amenaza de consecuencias legales cerniendo sobre su cabeza, decidí hacer mi movimiento. Una segunda carta fue enviada, esta vez del Consejo Legal del Fideicomiso, informando a los copropietarios, mi madre y yo, que debido a una cláusula incumplida en el acuerdo, se presentaría una moción para liquidar la propiedad a menos que la deuda pendiente fuera resuelta. No había manera de que pudieran pagarla. Me había asegurado de eso, pero incluso eso no era el golpe final. Eso vino a través de Emily. No la había contactado desde la reunión. No estaba seguro de si alguna vez lo haría, pero cuando llegó el momento, le envié un solo mensaje. Si quisieras custodia completa, puedo ayudar. Respondió en una hora. Nos encontramos en un café tranquilo a medio camino entre nuestras ciudades. Se veía diferente, cansada, pero más clara, como alguien que finalmente había salido a la superficie después de casi ahogarse. No quiero dinero, dijo primero. Si eso es lo que es esto, no lo es, respondí. No quiero nada de ti, asintió lentamente. Entonces, ¿por qué? Tomé un sorbo de mi café. Porque eres la única que dijo la verdad en voz alta. Y porque ese niño merece algo mejor que un padre que trata a las personas como juguetes. Sus ojos se cristalizaron por un segundo, pero no lloró. Dime qué necesito hacer, dijo. Y se lo dije. Le di todo. Conexiones legales, respaldo financiero, referencias de carácter de personas en las propias empresas fallidas de Drew, que estaban más que felices de hablar sobre su comportamiento impulsivo, abuso verbal y negligencia. Mi abogado redactó un acuerdo silencioso, ofreciendo a Emily suficiente apoyo para estabilizarla a ella y a Caleb a largo plazo, sin ataduras, sin condiciones, sin lagunas legales, solo una ruptura limpia. 2 meses después, llegó y se fue la audiencia de custodia. Drew apareció solo, sin preparación, sin representación. Emily se fue con custodia completa y una barrera legal reforzada que prevenía a Drew de acceder a Caleb sin aprobación de la corte. Luego llegó el golpe final. El periódico local, pequeño pero respetado, publicó un perfil sobre Lucent Tech y su fundador. Un artículo brillante, foto de página completa, citas sobre resistencia y redención. Y ahí mismo en la barra lateral, una pequeña mención de una vieja traición, acción legal y cómo la pérdida personal alimentó una empresa ahora multimillonaria. El nombre Drew Bennett no estaba en el artículo, pero todos sabían, especialmente en nuestro pueblo. No escribí el artículo, pero aprobé cada línea. Las consecuencias fueron lentas y completas. Los amigos dejaron de devolver las llamadas de Drew. Los pequeños negocios que una vez confiaron en él para trabajo secundario se distanciaron. Mi madre, dándose cuenta de que la casa ya no era salvable, silenciosamente la puso en venta. El precio de oferta era bajo, el interés aún más bajo. Su reputación, una vez pulida y orgullosa, ahora venía con un regusto amargo. Y yo me mantuve silencioso. Porque la venganza real no es ruidosa, no es un discurso dramático o un enfrentamiento final. Es ver a alguien darse cuenta en la quietud de su propia ruina que la persona que descartaron es la que sostiene cada hilo. Es dejarlos escuchar el eco de tu silencio en cada puerta cerrada, cada lazo cortado, cada oportunidad que se les escapa entre los dedos. Es ser el fantasma que pensaron que se había ido hasta el día que se dan cuenta de que has estado observando todo el tiempo. Y no había terminado todavía. La casa se vendió por la mitad de lo que valía. Mi madre se mudó a un apartamento de 2 dormitorios estrecho en las afueras del pueblo, lejos del vecindario donde una vez había organizado fiestas de jardín y orgullosamente le decía a cualquiera que escuchara que sus hijos estaban yendo tan bien. La vergüenza no la golpeó de una vez. Se fue desgastando lentamente en pasillos de supermercados, donde viejos amigos no saludaban, en conversaciones susurradas a sus espaldas, en las miradas de lástima del grupo de la iglesia que dejó de invitarla a almuerzos. Trató de llamarme una vez. No contesté. Dejó un mensaje de voz, su voz fina y quebradiza. Ryan, por favor, todavía somos familia. Pero ella ya me había enseñado lo que familia significaba para ella. Y recordaba cuando se sentó frente a mí, con cara de piedra, diciéndome que Emily nunca fue para ti. Recordaba cómo dejó que Drew mintiera, lo vio envenenar mi vida, y aún así sonrió a través de todo. Recordaba cómo cuando me fui, no se preguntó si estaba bien, solo cómo girar la historia. Y ahora no tenía historia que contar. Drew, por otro lado, hizo lo que Drew siempre hacía. Corrió. Después de perder la custodia, después del artículo, después de que se vendiera la casa, trató de desaparecer en otra ciudad, otro trabajo, otra identidad. Pero el mundo digital no olvida. Los empleadores lo googlearían. Las verificaciones de antecedentes encenderían banderas rojas. Su currículum fue marcado por
inconsistencias. Comenzó a trabajar por cuenta propia, pagándose de menos solo para meter un pie en la puerta. Pero incluso esas puertas se cerraron rápido. Una noche, James, mi viejo compañero de cuarto de la universidad, me envió una captura de pantalla. Drew había iniciado un GoFundMe. El subtítulo decía, tratando de reconstruir para mi hijo. La vida me lanzó algunas bolas curvas injustas, sin mención de Emily o de mí, o de la verdad. No doné, tampoco nadie más. Se quedó en 75. Emily, mientras tanto, prosperó. Encontró un trabajo trabajando con una organización sin fines de lucro local que apoyaba a madres solteras y familias jóvenes. Recibí una tarjeta de ella un día, solo un sobre simple con un dibujo a crayón adentro de Caleb, sin mensaje, sin firma, solo una pequeña figura de palitos con cabello puntiagudo y una sonrisa torcida tomando de la mano a una más alta en traje. La mantuve pegada en mi refrigerador, no porque necesitara recordar quién era para ellos, sino para recordarme a mí mismo de en quién me había convertido a pesar de ellos. No hablaba del pasado frecuentemente, no a la prensa, no a mis socios, no a las personas que trabajaban a mi lado todos los días, porque la venganza no era mi historia de origen, era solo la nota al pie. La historia real era la reconstrucción, el convertirse, el hecho de que me alejé sin nada más que una maleta y regresé con un nombre que tenía peso. Mi madre solía decir, te vas a arrepentir de alejarte de tu familia, pero esto es lo que nunca entendió. No me alejé de la familia, me alejé de personas que se llamaban a sí mismas familia, pero solo me trataron como un plan de respaldo. Y nunca miré atrás, no hasta la reunión, no hasta que llegué en un auto de 200,000, salí en un traje que valía más que el último sueldo de Drew, y observé desde la cima de la colina mientras llegaban tarde, acurrucados y sudando porque su minivan oxidada se había descompuesto a 2 cuadras. Cojearon a la reunión mientras yo estaba bajo la sombra, copa en mano, viéndolos escanear la multitud, viéndolos buscarme y dándose cuenta de que ya no estaba parado en su sombra. Ellos estaban parados en la mía. Pero incluso después de todo eso, después de ver cómo mi plan se desarrollaba perfectamente, después de presenciar su caída lenta y metódica, algo dentro de mí todavía se sentía incompleto. No era satisfacción lo que sentía, era más como una sensación de vacío, como si hubiera pasado tanto tiempo enfocado en la venganza que había olvidado qué vendría después. Durante años, el plan había sido mi propósito, mi fuerza impulsora. Ahora que se había ejecutado, me encontré en un territorio inexplorado. Las semanas que siguieron a la reunión fueron extrañas. Regresé a mi rutina normal, dirigiendo reuniones, tomando decisiones, construyendo mi imperio, pero había una desconexión que no podía explicar. Era como si hubiera estado actuando un papel durante tanto tiempo que había olvidado quién era realmente debajo de todo. Una noche, mientras estaba sentado en mi oficina en casa, mirando hacia el lago que había llegado a amar, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. ¿Ryan? La voz era temblorosa, insegura. ¿Quién es? Soy Caleb, el hijo de Emily. Ella dijo que estaba bien llamarte. Mi corazón se detuvo. El niño tenía tal vez 5 años, su voz pequeña pero clara. Mamá dice que solías conocerme cuando era bebé. Dice que eras su amigo antes de que naciera. No sabía qué decir. Durante todos mis años de planificación, todos los movimientos cuidadosamente orquestados, nunca había considerado este momento. La voz inocente de un niño cortando a través de años de dolor y venganza. Sí, logré decir. Conocía a tu mamá hace mucho tiempo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, mamá a veces se pone triste cuando mira fotos viejas y a veces dice tu nombre cuando piensa que no estoy escuchando. ¿Hiciste algo malo? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Este niño, completamente inocente de toda la manipulación y traición que había definido mi vida durante años, solo tratando de entender por qué su mamá a veces lloraba. No, dije suavemente. No hice nada malo. A veces los adultos se lastiman entre ellos, incluso cuando no quieren hacerlo. Oh, hubo una pausa. Mamá dice que eres muy inteligente y que construiste algo realmente grande. Dice que debería estar orgulloso de conocerte, incluso si nunca nos vemos. Las lágrimas que habían estado construyéndose durante años finalmente comenzaron a caer. No lágrimas de dolor o ira, sino algo más profundo, alivio, tal vez, o reconocimiento. Tu mamá es una persona muy buena, le dije. Y tú también suenas como una buena persona. ¿Crees que algún día podrías venir a visitarnos? Mamá dice que probablemente estás muy ocupado, pero que tal vez algún día. Me quedé en silencio por un largo momento, luchando con emociones que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existían. Tal vez, dije finalmente. Tal vez algún día. Después de que colgamos, me senté en la oscuridad durante horas, repensando todo. La venganza había sido dulce, pero ahora se sentía hueca. Había ganado, si eso es lo que era, pero ¿a qué costo? Durante los siguientes días, no podía sacudir la conversación de mi mente. La voz de Caleb, tan inocente y esperanzada, me había recordado algo que había perdido en el camino, la capacidad de mirar hacia adelante en lugar de hacia atrás. Una semana después, tomé una decisión que me sorprendió a mí mismo. Conduje de vuelta al pueblo donde había crecido, pero esta vez no para confrontación o venganza. Esta vez para hacer las
las paces. Me detuve primero en el cementerio, en la tumba de mi abuelo. Esta vez no hablé de dolor o traición. Hablé de perdón, no para ellos, sino para mí mismo. Creo que finalmente entiendo, susurré. La venganza no se trata de lastimarlos. Se trata de liberarte de la necesidad de ser lastimado por ellos. Desde allí, conduje al pequeño apartamento donde Emily vivía ahora con Caleb. No había planeado qué decir. No tenía ningún gran gesto en mente. Solo sabía que necesitaba cerrar este capítulo de una manera que le permitiera a todos seguir adelante. Emily abrió la puerta, sus ojos ampliándose con sorpresa cuando me vio. «Ryan», dijo suavemente. «No esperaba, lo sé. Espero que esté bien que esté aquí». Ella asintió, haciéndose a un lado para dejarme entrar. El apartamento era pequeño pero acogedor, lleno del tipo de calidez que recordaba de nuestros primeros días juntos. Juguetes estaban esparcidos por el suelo, dibujos de crayón pegados en el refrigerador. Caleb apareció desde detrás del sofá, sus ojos grandes y curiosos. «¿Eres Ryan?», preguntó. «Sí», dije, arrodillándome a su nivel. «Soy Ryan. Mamá dice que eres muy alto». Ella tenía razón. Me reí, una risa real por primera vez en años. «Tu mamá siempre fue inteligente». Pasamos la tarde juntos, hablando cuidadosamente al principio, luego más fácilmente a medida que pasaba el tiempo. Emily me contó sobre su trabajo, sobre lo orgullosa que estaba de reconstruir su vida. Le conté sobre mi empresa, pero más importante, sobre las lecciones que había aprendido sobre perdón y seguir adelante. Caleb, con la facilidad de la infancia, me aceptó inmediatamente. Me mostró sus dibujos, me contó sobre la escuela, me preguntó si sabía cómo construir castillos de bloques. Para él, yo no era parte de algún drama adulto complicado, era solo un nuevo amigo. Cuando llegó el momento de irme, Emily me acompañó hasta la puerta. «Gracias», dijo, «por todo, por ayudar con la custodia, por darme la oportunidad de hacer esto bien». «Gracias a ti», respondí, «por decir la verdad cuando importaba, por mostrarme que algunas personas pueden cambiar, pueden elegir hacer lo correcto». Nos abrazamos brevemente, y por primera vez en años, se sintió como cierre real. Mientras conducía de vuelta a casa esa noche, me di cuenta de que mi historia no había terminado con venganza. Había terminado con algo mucho más poderoso, la elección de romper el ciclo, la elección de ser mejor que las personas que me habían lastimado, la elección de construir algo positivo del dolor. Drew nunca volvió a contactarme. Escuché por James que eventualmente encontró trabajo en otro estado. Un trabajo modesto que pagaba las cuentas, pero nada más. Mi madre envió una carta una vez, una disculpa a medias que mencionaba malentendidos y tiempos difíciles. No respondí, pero tampoco la tiré. Simplemente la guardé, un recordatorio de dónde había venido y qué tan lejos había llegado. Años después, Lucent Tech se hizo público. El día que tocó la campana en la bolsa de valores, no pensé en Drew o en mi madre o en la venganza. Pensé en mi abuelo, en las lecciones que me había enseñado sobre resistencia y carácter. Pensé en Emily y Caleb y en las nuevas relaciones que había construido basadas en honestidad y respeto mutuo. Pensé en el joven de 22 años que, una vez fui destrozado por la traición, sintiéndose como si el mundo se hubiera terminado. Si pudiera hablarle ahora, le diría que el dolor que estaba sintiendo no era el final de su historia, era el comienzo de algo mucho más grande. Le diría que la venganza puede ser satisfactoria, pero el perdón es liberador, que puedes elegir ser definido por lo que te hicieron, o por lo que eliges construir después. Porque al final, la mejor venganza no es destruir a las personas que te lastimaron. Es llegar a ser tan fuerte, tan exitoso, tan en paz contigo mismo, que ya no necesitas que ellos validen tu valor. Es llegar a ser el tipo de persona que puede extender la mano a un niño inocente y elegir amor sobre amargura. Es romper el ciclo de dolor y crear algo mejor. Esa es la historia que realmente vale la pena contar. Y esa es la historia que finalmente me liberó.